Muy buen día a todos, soy el doctor René Rodríguez Gutiérrez, soy profesor de Medicina Interna y Endocrinología y el día de hoy vamos a hablar acerca de una clase que creo que va a ser muy interesante para ustedes de diagnóstico y clasificación, un poco también de la epidemiología de la diabetes, en donde obviamente en la clase presencial pues veremos todas las perlas y las cosas finas de la clase como tal, ¿no? Como todos ustedes saben, la epidemia de la diabetes es una situación que existe a nivel global. Hoy se calcula que cerca de 537 millones, y obviamente esto, aunque es lo más reciente, seguramente hoy día es mayor, tienen diabetes hoy día en el mundo. Y bueno, a reserva de que se han hecho muchos esfuerzos para tratar de disminuirlo, la prevalencia está calculada que va a aumentar alrededor de un 46% a nivel global para el 2045. Y básicamente no hay una sola región en el mundo que se espere que disminuya, aunque siendo esta mayor en zonas del mundo con más bajo desarrollo, como por ejemplo puede ser América del Sur, Central, África y Medio Oriente, ¿no? Como pueden ver en esta diapositiva es interesante ver cómo ha sido exponencial, ¿no? A pesar de que cada vez tenemos más métodos diagnósticos, más forma de métodos de terapéuticos, más concientización, más políticas de salud, ha sido imposible de poder frenar esta epidemia y del 2000 que estamos en 151 millones al 2021, en tan solo 21 años saltamos a 537 millones como tal. No es algo que exista solamente en una región, sino que como todos ustedes saben es global. Y desgraciadamente México representa una de las entidades en el mundo que más prevalencia tiene de diabetes. Ven aquí por arriba del 12%, junto con algunas zonas del norte de Europa, del norte de África y también de Medio Oriente como tal. Sin embargo, lo importante aquí es que vean que es una situación global como tal. Cuando vemos el incremento esperado hacia 2020, 2045, vean cómo todos los grupos de edad se espera un incremento, ¿no? Entonces, siendo mayor por arriba de los 45 años, pero al final de cuentas, cada vez es cierto que vemos pacientes de más temprana edad con diagnóstico de diabetes y no se espera que disminuya con el paso del tiempo, ¿no? Cuando vemos la relación hombre-mujer es muy similar, para fines prácticos no hay gran diferencia. Lo único que llama la atención es que siempre los hombres tienen un poquito más de prevalencia en edades tempranas y por arriba de los 70 años empieza a cambiar de mujer a hombre, pero en realidad para fines prácticos podemos decir que la diabetes es muy similar en cuanto a prevalencia tanto en hombres como en mujeres. Cuando pasamos al ámbito nacional, esta es la última encuesta nacional de salud, vemos que la prevalencia en 2018 era 16.8 y de 15.17 en 2020 y vemos cómo aquí a lo largo del tiempo, aunque ha habido cierta disminución en algunos años de un porcentaje, de un por ciento, por ejemplo aquí de 14 a 13, de 2006 a 2012, finalmente de la tendencia hacia la alza, ¿no? Me pondrán decir aquí de 16.8 bajo 15.7. Hay quien critica un poquito la metodología, la realidad es que no pensamos que la prevalencia esté disminuyendo en México, por el contrario, y al final de cuentas, como vieron en la diapositiva previa, arriba del 15% es una cantidad de pacientes o de personas con diabetes en México impresionante, ¿no? Y que por muchos de los lugares en el mundo que más alta prevalencia tiene como tal. Entonces, bueno, no hay duda que es importante. ¿Por qué? Más que por la cifra de glucosa como tal, acuérdense que la diabetes está o es la principal causa de ceguera, la principal causa de enfermedad renal crónica y diálisis, la principal causa de amputación de miembros inferiores en el mundo y por mucho es también una de las principales causas de enfermedad cardiovascular y como tal la diabetes, vamos a ver en la clase de complicaciones macrovasculares, se considera un equivalente de riesgo de infarto o miocardio como tal, ¿no? Entonces, bueno, pasando ya viendo la importancia, la magnitud de la situación en la que nos encontramos, pues desde luego que diagnosticar la diabetes se vuelve una situación que debe ser importante para todos saberlo de una manera sencilla, cómo hacerlo. Y bueno, la primera pregunta es, ¿estaría justificado hacer screening o no? Y la realidad es que sí, ¿no? O sea, finalmente es un problema de salud importante que todo el mundo estamos de acuerdo. La etapa de la enfermedad es asintomática también, porque muchos de los pacientes, de hecho, más de la mitad de los pacientes a veces no saben que tienen la diabetes como tal, puesto que es en gran parte asintomática, en gran parte del espectro. Pruebas adecuadas para diagnóstico, las vamos a ver aquí que tenemos varias, que no, a lo mejor no son perfectas, pero sí las tenemos a bajo costo y sin problema. Tenemos muchos tratamientos aceptables y el tratamiento temprano usualmente disminuye las complicaciones. Entonces, cuando todo esto es un sí, desde luego que hacer screening para la diabetes está justificado. Y bueno, está justificado porque, como les decía, aquí se ve muy claro cómo alrededor de por arriba del 30% de la población del mundo tiene diabetes y no sabe que tiene
diabetes como tal. O sea, las personas que tienen diabetes, puesto que es asintomático, hasta que no se hacen un check-up, o en este caso muchos pacientes de la encuesta nacional les toman muestra de sangre, se dan cuenta como tal que tienen diabetes, ¿no? Entonces, perla para ustedes, aquí hacer escrutinio bien sencillo, arriba de 25 de IMC, más latino, que todos los mexicanos somos latinos, automáticamente ocupo un escrutinio para ver si tiene diabetes. Estas son las recomendaciones 2022 de la ADA. Sí se tienen que aprender toda esta lista, pero la realidad, la perla para ustedes desde el punto de vista clínico es que es sencillo. Si sabemos que hoy 8 de cada 10 mexicanos o 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso o obesidad, y siendo latinos, pues prácticamente 8 o 7 de cada 10 pues estaría candidato a hacer screening para diabetes como tal. Hay otras herramientas, esta es la herramienta que propone la ADA, es una serie de preguntas en donde ustedes se lo hacen al paciente, si el puntaje es superior a igual o superior a 5, entonces se considera que el paciente está en más riesgo y por lo tanto habría que hacer pruebas. Para mi punto de vista es un poquito más complicada que lo otro, es nada más sobrepeso latino y se acabó el problema, ¿no? Obviamente si la paciente tiene antecedente de diabetes gestacional, en la familia, etcétera, pues se van sumando factores que hacen todavía más necesario que se tenga que hacer el screening o el tamizaje del paciente como tal. Les puse también esta herramienta para que la conozcan, es una herramienta finlandesa, se describió en Finlandia, más complicada inclusive que la previa, en donde van sumando puntos y dependiendo de esos puntos, si es menor a 7, entonces es 1 en 100 en desarrollar diabetes, si es 7 a 11, 1 en 15, y así sucesivamente va aumentando un poco la posibilidad. Sin embargo, sí hay que decirlo que es una escala que es para nórdicos europeos, más que para latinos mexicanos, ¿no? Sin embargo, bueno, la podrían utilizar, aunque desde mi punto de vista es un poquito más complicada. Entonces, en ausencia de factores de riesgo, suponiendo que el paciente tuviera un peso normal como tal, entonces los 45 años sería una edad apropiada para empezar con el tamizaje. Y bueno, cuando hacen el tamizaje y es normal, aquí puede variar un poco, pero la ADA recomienda que sea alrededor de cada 3 años el tamizaje como tal, ¿no? Aunque bien lo pueden hacer una vez al año sin problema. Algo interesante para ustedes es que el doctor Gerardo González va a dar una clase de datos clínicos o manifestaciones clínicas de resistencia a la insulina. Y hemos publicado hace algunos años que un dato muy importante para ustedes a observar es la acantosis nigricans como tal. Y un dato que había sido olvidado por mucho tiempo es la acantosis nigricans en nodillos, ¿no? Como que todo el mundo la reconoce en cuello. Y en un estudio que se hizo hace algunos años, liderado por el doctor González y la doctora Minerva Gómez, en donde también tuve la oportunidad de participar, lo que observamos es que básicamente los nudillos era el sitio más común de acantosis nigricans, ¿no? Les digo, todo el mundo está acostumbrado a codos, axilas, cuello, pero nos dimos cuenta que los nudillos eran los sitios más comunes. Y un dato importante es que aquí tenemos peso normal, sobrepeso y obesidad, es que aún en peso normal hasta 1 de cada 4, es decir, cerca del 25% de los pacientes tenía acantosis nigricans, lo cual es muy relevante y obviamente conforme iba aumentando el peso, la posibilidad de acantosis nigricans iba aumentando, ¿no? Y eso tiene mucha importancia porque ustedes, por ejemplo, aquí yo estando en la clase, no me pueden ver el cuello, no me pueden ver las axilas, no me pueden ver los codos, pero sí me pueden ver mis manos. Y entonces, desde que uno saluda al paciente, ya puede estar viendo si tiene o no resistencia a la insulina o acantosis nigricans, y por lo tanto es un factor de riesgo para en ese momento poder hacer tamizaje del paciente. Los criterios diagnósticos son bien sencillos. Para prediabetes, como tal, es una glucosa plasmática en ayuno, ¿okay? Es entre 100 y 125. El ayuno tiene que ser por lo menos de 8 horas, es decir, es normal abajo de 99 y vamos a ver más adelante que diabetes es 126 o más. Después de una carga de 75 gramos, el criterio a las 2 horas es entre 140 y 199. Punto, no hay mucho para dónde hacernos. Y hemoglobina glucosilada, el criterio de prediabetes es entre 5.7 y 6.4%. Cuando ya hablamos de diabetes, hablamos de los criterios, y estos, ojo, son muy importantes que los recuerden. Es una glucosa plasmática al azar o aleatoria, igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro, más síndrome diabético, que es poliuria, polidipsia, polifagia o pérdida de peso. Las 4 P's, a veces puede ser también algo de visión borrosa. Siempre preguntan que si tiene una, dos, la realidad es que mientras tenga un par de estas, ya se considera como tal síndrome diabético y una sola toma sería suficiente para establecer el diagnóstico. La otra forma es una glucosa plasmática en ayuno, pero a diferencia de la prediabetes, esta tiene que estar igual o mayor a 126 después de por lo menos 8 horas.
Y la curva de tolerancia pues tiene que estar arriba de 199, es decir, 200 miligramos sobre decilitro a las 2 horas como tal. Por otra parte, tenemos también la hemoglobina glucosilada, que es igual o mayor a 6.5. Y ojo, muy importante, los criterios 2, 3 y 4 se tienen que repetir con una segunda prueba para establecer diagnóstico. El criterio número 1 con una sola toma es suficiente como tal. Una parte importante es que la hemoglobina glucosilada, el criterio es, habíamos dicho 5.7, 6.4 para prediabetes, 6.5 para arriba en el caso de diabetes. Sin embargo, de todas las pruebas diagnósticas que ya vimos, es la prueba menos sensible, es decir, la que detecta menos sujetos. Y entonces nada más tener un poquito en mente ese dato. Y otras desventajas es que tiene un mayor costo, aunque aquí la tenemos muy disponible, hay lugares en donde todavía no está tan disponible. Hay cierta variación dependiendo de ciertas patologías, como más adelante, entre hemoglobina glucosilada real y la que aparenta ser. Y entonces tener en cuenta siempre esto, ¿no? Acuérdense que la hemoglobina glucosilada finalmente es parte de la glucosa que se fija en la hemoglobina, y cualquier factor que afecte la hemoglobina como tal, pues la va a alterar, ¿no? Es decir, si hay un aumento en el recambio de glóbulos rojos, pues entonces eso va a hacer que la vida media, o sea, que cuando la vida media de los glóbulos rojos está disminuida, pues entonces la hemoglobina glucosilada esté falsamente disminuida, ¿no? El ejemplo clásico es una anemia hemolítica como tal. Desde luego que también transfusiones, cuando transfunden sangre de alguien que no tiene diabetes, pues obviamente es falsamente baja. Altas dosis de vitamina C y E, VIH, diálisis, embarazo, pero también hay otros factores que pueden incrementarla, ¿no? Cuando esos glóbulos rojos eh, eh, aumentan como tal, es decir, la vida media como tal de ellos aumenta, entonces puede aumentar falsamente esa hemoglobina glucosilada, como puede ser una esplenectomía como tal, deficiencia de hierro y la edad aumentada de la persona. Entonces, simplemente tener en mente esos factores, porque de alguna manera uno dice, oye, pues tienes una glucosilada de 6, pero estás embarazada, entonces realmente a lo mejor significa que está en 7, o se transfundieron, entonces tener en cuenta que en esos casos pues no tendría valor la hemoglobina glucosilada como tal. Un punto importante también es que recientemente, bueno, no recientemente, pero hace algunos años, publicamos este artículo. Lo que sucedía es que veíamos que pacientes traían un monitoreo de glucosa con 100, 110, 120, y de repente la preprandiales y postprandiales, y después salía con glucosilada de 8, y uno decía, o 9, y uno decía, pues como que no concuerda, ¿no? Y lo que hicimos básicamente es, en una serie de sujetos, o en una misma persona, mandamos a 7 laboratorios de aquí de la ciudad, de los más importantes que ustedes conozcan, y básicamente vimos la diferencia que reportaban entre ellos de hemoglobina glucosilada. Y lo que nos dimos cuenta es que dentro de los 7 había pobre concordancia en 4 de ellos, 2 tenían moderada, y entonces es un problema porque en donde uno era en 8, en otro era en 7 y en otro era en 6.5, entonces es decir, hay una gran fluctuación en las hemoglobinas glucosidadas puesto que no están estandarizados. Entonces, como perla, y eso lo vemos un poquito más en clase, la hemoglobina glucosilada como tal para diagnóstico, por lo menos aquí en México no se los recomendamos, aunque para fines de examen pues sí tienen que saber los criterios que ya vimos así como tal. Algunas particularidades, no hay 100% de concordancia, es decir, las pruebas pueden salir positivas para plasmática en ayuno, curva de tolerancia, pero negativa para la glucosilada, es decir, no necesariamente siempre las 3 van a salir positivas, puesto que tienen diferente precisión diagnóstica. Entonces, lo que se recomienda en los criterios 2, 3 y 4 que habíamos, que era repetir la prueba, es que se repita la misma prueba, es decir, si tienen la posibilidad, si la glucosilada fue la que se lo alta, entonces repetir la glucosilada, si fue la glucosa de ayuno, la glucosa de ayuno, o si fue la glucosa plasmática a las 2 horas después de la carga, repetirle esa misma prueba, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejercicios. Vamos a poner glucosa en ayuno normal 130, que está por arriba del criterio de 126 o igual a 126, glucosilada de 6.8, que está por arriba o igual a 6.5. Entonces aquí pues no hay duda, porque también tiene 2 criterios, aunque sean distintos, pero tiene 2 criterios para diabetes, ¿no? Entonces, si tienen nada más una prueba, pues tratar de repetir la misma porque ocupan 2, pero si al mismo tiempo el paciente ya llega con 2 pruebas diferentes, pero que las 2 tienen criterio para diabetes, entonces ya es diabetes confirmada. Aquí tenemos otro ejemplo, una curva de tolerancia a las 2 horas, una glucosa, perdón, en ayuno a las 2 horas de 140, que está en criterio de diagnóstico de diabetes, puesto que está arriba del 126, y una glucosa a las 2 horas postprandial
después de una carga de 75 gramos en 210, que también está por arriba del 200, entonces tenemos una diabetes también confirmada. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí tenemos una glucosa de 118 que está por debajo del umbral de 126 y una glucosilada que está por arriba de 6.5? Es decir, uno es prediabetes, el otro es diabetes, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es repetir la prueba de un valor anormal. Entonces se repite la glucosilada y si la glucosilada es por arriba o igual a 6.5, entonces se confirma el diagnóstico de diabetes. Si la glucosilada por el contrario sale en 6.3, entonces lo podemos revolver en 3 a 6 meses, ¿no? Si aquí hubiera sido al revés, imagínense que la glucosa en ayuno hubiera sido 140 y la glucosilada en 6.0, pues entonces repetiríamos la glucosa en ayuno y eso sería lo mismo que ya mencionamos, ¿no? Si se repite y está alta, por arriba del criterio de diabetes es diabetes, y si sale en el rango de prediabetes, pues entonces queda como para repetirlo en algunos meses más adelante. Muy importante, la prueba se repite sin medicamento, ¿no? Porque luego le damos al paciente metformina y entonces repetimos la prueba y sale normal y pues ya no tiene diabetes y pues claro que sí tiene, pero pues obviamente la metformina redujo la glucosa, ¿no? Entonces esa es la parte de diagnóstico. Vamos a hacer algunos ejemplos y casos clínicos en la clase para que no se preocupen. Vamos a practicar y realmente pues bueno, es cuestión de que se aprendan como tal los números, pero que también a la hora de ponerlo en práctica lo sepan hacer y eso lo vemos cuando nos veamos en persona. Para la parte de clasificaciones es muy sencillo, ¿no? O sea, históricamente pues era diabetes juvenil, diabetes del adulto, eso ya cambió porque hoy día tenemos diabetes tipo 2 pues hasta en niños, ¿no? Adolescentes, entonces como que eso ya dejó de ser. Y luego también teníamos diabetes mellitus insulino dependiente y no insulino dependiente tipo 1 y tipo 2, pero tampoco era correcto porque hay pacientes con tipo 2 que son insulino dependientes y los diabetes tipo 1, hay ciertos grados de diabetes tipo 1 que no todos son insulino dependientes, al 100% por lo menos. Entonces también cambió como tal y hoy día reconocemos la clasificación actual es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que corresponde a más del 95% de los casos, diabetes tipo 1, 5% o menos de los casos, a veces un poquito más, dependiendo del lugar. En los lugares nórdicos, Finlandia, Noruega, es un poquito más la prevalencia. Y luego tenemos otros tipos específicos de diabetes y diabetes mellitus gestacional como tal. Entonces, aquí está desglosada la diabetes tipo 1 autoinmune, 95%, idiopática, que finalmente es autoinmune, aunque seguramente no identificamos anticuerpos, es un 5%. Y luego, dentro de otros tipos, pues vamos a ver más adelante que tenemos los defectos de célula beta en MODY, defectos genéticos en la acción o liberación de la insulina, cuando hay situación en el páncreas como tal, hay unas endocrinopatías que producen como tal diabetes, medicamentos, infecciones y síndromes genéticos como tal. Entonces, diabetes tipo 1, recuérdense que la definición es que hay una deficiencia absoluta de la insulina. Usualmente la última clasificación es que tiene que tener el paciente menos de 35 años. Ellos requieren insulina para vivir. La diabetes tipo 1 pura como tal requiere insulina para vivir. Cetosis diabética hasta en un 50% de los pacientes al inicio del diagnóstico, es decir, los pacientes inician o se dan cuenta que tienen la diabetes con una crisis de cetocidosis. Y recordar que para que exista cetocidosis tiene que haber una deficiencia absoluta a la insulina. Y bueno, las características clínicas es que estos pacientes sí tienen, a diferencia de diabetes tipo 2, sí tienen más síntomas al inicio, ¿no? Usualmente tienen poliuria, polidipsia, pérdida en peso, fatiga, visión borrosa, todo esto que rara vez vemos en los pacientes con diabetes tipo 2. Usualmente es menos común que los pacientes con diabetes tipo 1 tengan antecedentes de diabetes tipo 1 en la familia, es mucho más común que el paciente con diabetes tipo 2 tenga antecedentes. Y usualmente, aunque el criterio es 35, usualmente lo vemos a más temprana edad, el que es puro, ¿no? Hay un tipo de diabetes que se llama LADA, que se llama Latent Autoimmune Diabetes of the Young. Esos son pacientes por ahí de 20 años que sí tienen autoinmunidad, pero que no avanza tan rápido y muchas veces no requieren tanta insulina como los diabetes tipo 1, por lo menos al inicio, ¿no? Pero bueno, para no confundir los diabetes tipo 1, la pura, niveles muy bajos o ausentes de insulina. Si hay niveles muy bajos o ausentes de insulina, pues no hay péptido C. Y los marcadores autoinmunes son esos anticuerpos. El más importante es el anti-GAT65. Aquí están las sensibilidades y especificidades. El anti-GAT65 es por mucho el que es más sensible y el que es 99% específico. Al igual que los otros, el problema de los otros es que son menos sensibles, es decir, pueden salir falsos negativos cuando el paciente sí tiene el padecimiento. Hoy se describen 3 tipos de estadios en diabetes tipo 1. El estadio 1 es simplemente anticuerpos sin glucosa normal. Estadio 2 es anticuerpos más glucosa en rangos de prediabetes.
y etapa 3 es anticuerpos positivos o inclusive pueden estar negativos, pero ya con criterios como tal de diabetes franca, ¿no? Entonces, para que la recuerden. Diabetes tipo 2, usualmente es más avanzadas, pero les digo, hoy vemos niños, adolescentes ya con diabetes tipo 2, pero usualmente es por arriba de los 35 años. Puede requerir insulina para controlarse, pero no para vivir. O sea, es muy raro que tengamos un paciente con diabetes tipo 2 solamente en insulina. No tendencia a cetoacidosis, aunque sí los vemos cuando el paciente tiene una infección importante, un infarto, una pancreatitis, puede haber cetoacidosis, pero digamos que no es lo común en los pacientes con diabetes tipo 2. Aunque sí es frecuente porque como existen muchos más pacientes con diabetes, sí, los diabetes tipos sí lo vemos, pero la realidad es que se tiene que correr que cetoacidosis pues es más para diabetes tipo 1 como tal, ¿no? Usualmente son asintomáticos. Recuerden que los pacientes llegan con 300, 400 de glucosa totalmente asintomáticos a la consulta. Usualmente no se dan cuenta hasta que no hay un chequeo o una revisión por una situación de trabajo, alguna situación de una revisión anual. Y usualmente si tiene una alta carga genética, es muy raro que alguien no tenga antecedentes en los abuelos, en los padres o hermanos con diabetes, ¿no? Por el contrario de la diabetes tipo 1, aquí existe una elevación del péptido C, de la insulina plasmática y hay desbloque ausencia de los marcadores de autoinmunidad de los anticuerpos que vimos para la diabetes tipo 1. Después tenemos la MODI, que son enfermedades monogénicas de la diabetes, raras. La más común es la MODI tipo 3. Básicamente, aquí están, es una gran cantidad de ellas. La perla es que son pacientes de edad temprana, tienen una transmisión autosómica dominante y usualmente uno ve al abuelo o al bisabuelo, al papá, a un hermano y la persona como tal con diabetes. Y esa es la perla para que lo recuerden. Usualmente es a edad temprana, usualmente es antes de los 25 años y reconocerla, ¿no? También tenemos algunos efectos genéticos en la acción de la insulina, como la resistencia a la insulina tipo A, el leprecaunismo, el síndrome Robson-Mendenhall, diabetes lipoatrófica, que son bastante raros. Pancreatitis crónicas, cuando hay una afectación del páncreas exócrino como tal, pancreatitis de repetición, que afectan ahí también la parte exócrina, pero también la endocrina. Trauma, desde luego que si hay una situación de un tumor pancreático, un insulinoma, por ejemplo, en donde hay que quitarlo, pues queda el paciente con una deficiencia ahí de la reserva pancreática de células beta. Neoplasia ya mencionamos, fibrosis quística, hemocromatosis por depósito como tal, ¿no? Y luego hay ciertas patologías como acromegalia, en donde hay un aumento de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento genera aumento de la resistencia a insulina, entonces puede generar también una glucosa elevada. Síndrome de Cushing por el cortisol, glucagonoma, feocromocitoma, hipertiroidismo, para que recuerden también genera cierto aumento de la glucosa. Entonces, cuando hay estas condiciones, pues siempre es importante tratarlas antes de realmente diagnosticar una diabetes tipo 2 como tal en el paciente, que es lo más común, ¿no? Medicamentos, el que tienen que recordar de uso más común es glucocorticoides, esteroides, por todas partes se usan para dolor, para muchos tipos de padecimientos en el medio, entonces recordar eso. Ya comentamos las hormonas tiroideas cuando están en exceso de dosis. Las tiacidas también, hidroclorotiacida, clortalidona, pueden aumentar un poco la glucosa, entonces para que lo tengan en mente es muy discreto, tampoco es una cosa así exagerada. Y los agonistas beta-adrenérgicos usualmente utilizados para asma, por ejemplo. Infecciones, rubiola, citomegalovirus, que son extraordinariamente raras, y bueno, hay otros síndromes genéticos que se asocian a diabetes, el más común de ellos siendo el síndrome de Down, indiscutiblemente. Entonces, de nuevo, diabetes abajo de 100 es normal, de 100 a 125 es prediabetes, diabetes de 126 o más, ese es en glucosa plasmática I1, por lo menos 8 horas. En la carga de 75 gramos, 2 horas, acuérdense, abajo de 140 normal, 140 a 199 prediabetes, 200 o más se considera ya diabetes. Y en la glucosilada, si está 5.7 o menos, menos de 5.7 es normal, de 5.7 a 6.4 es prediabetes, 6.5 para arriba se considera diabetes. Diabetes gestacional muy rápido es cualquier grado de intolerancia a la glucosa con instalación o primer reconocimiento durante el embarazo. Ese es diabetes mellitus gestacional como tal. Y entonces, ahora en mujeres embarazadas con factores de riesgo para diabetes tipo 2 debe hacerse una detección en la primera visita prenatal. Si usan los criterios, es decir, cuando la mujer llega por primera vez embarazada, si lo que se debe hacer es que se deben de hacer estudios
generales, ¿no? Dentro de ellos una glucosa plasmática en ayuno, y se consideran los criterios normales, o sea, los que ya vimos hasta ahorita, y si están positivos, entonces es diabetes mellitus y embarazo, y no gestacional, porque la gestacional, bien importante, es que es aquella diabetes que se detecta en una mujer entre las 24 y 28 semanas de gestación. Entonces, diabetes mellitus de embarazo es primer trimestre. Usualmente esos pacientes ya tenían diabetes, pero no se habían dado cuenta que tenían diabetes, puesto que dijimos que en gran parte del espectro es asintomático. Y diabetes mellitus gestacional, muy importante, de 24 a 28. Los criterios hay prueba de un paso y de 2 pasos. La prueba de un paso es una curva de 75 gramos, hasta ahí está mal, en vez de miligramos es gramos de ayuno, con un criterio que esté anormal, se considera que ya tiene diabetes mellitus gestacional, y es en ayuno igual o mayor a 92, a la hora igual o mayor a 180 y las 2 horas igual o mayor a 153. En el caso de los 2 pasos, es una curva de tolerancia a la glucosa de 50 gramos. Este no ocupa ayuno, la otra sí ocupa el ayuno normal de 8 horas. Esta se hace al azar, 1 hora. Si está igual o mayor a 140 es positiva, y si está positiva pasa a una segunda prueba, pero esta con 100 gramos. Y pues se requieren 2 o más criterios para diagnosticarse diabetes mellitus gestacional, el cual en ayuno a la hora 0 es igual o mayor a 95, o en la hora 1 es igual o mayor a 180, a la hora 2 igual o mayor a 155 y a la hora 3 igual o mayor a 140 como tal. Si me preguntan cuál es mejor que otro, ninguno. La ADA recomienda cualquiera de los dos. Usualmente el de 2 pasos pues es un poquito más complicado, aunque diagnostica menos pacientes que el otro, que es nada más con un solo criterio. O sea, se requieren 2 pruebas, 2 criterios, un poquito más difícil que los pacientes tengan diabetes gestacional. Entonces, usualmente las prevalencias con de 2 pasos de diabetes mellitus gestacional rondan alrededor de hasta el 2 a 4%, y con la otra prueba ronda alrededor hasta el 15 a 20%, ¿no? Pero aún así es un tema de controversia. Lo que tienen que saber es los criterios así como tal, y bueno, que existen 2 formas de hacerlo y realmente no hay una mejor que otra, por lo menos en la recomendación de la ADA y de lo que se hace en el mundo, ¿no? Y bueno, ya con esto terminamos. Le agradezco a todo el mundo su presencia virtual, que se me hayan escuchado. Encantado, nos vamos a ver pronto ahí con ustedes en la clase presencial, y veremos casos, veremos las perlas. Y bueno, gracias a todos. Buen día.